Buen día alumnos, soy el Profe Zuno y en este video vamos a analizar las proteínas. Nos vamos a centrar principalmente en un concepto, en algunas características, porque el video se centra más que nada en los aminoácidos y en su clasificación. ¿Qué es la proteína? La proteína proviene del griego protos, que significa lo más antiguo o lo primero. Van a ser biopolímeros, es decir, una cantidad N de monómeros biológicos, macromoléculas orgánicas de elevado peso molecular, que es una característica diferencial acerca de los carbohidratos y de los lípidos. Las moléculas de las proteínas son bastante pesadas, tienen un peso molecular muy elevado y son mucho más complejas. Van a estar constituidos básicamente por los 4 elementos esenciales de la química orgánica: carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno, aunque también pueden contener en menor medida azufre y fósforo, y en mucho menor proporción hierro, cobre, magnesio y yodo. ¿Cuáles son las características que van a estar presentes en las proteínas? Bueno, las proteínas constituyen alrededor del 50% del peso de las células, por lo que las células están compuestas en su mayoría por proteínas. Sabemos que gran cantidad de ellas son agua, pero debido a la densidad del agua, pues el peso que ejerce es mucho menor. En el caso de las proteínas, esto representa la mitad del peso de las células. Por ejemplo, una bacteria puede tener cerca de 1000 proteínas distintas. Sin embargo, una célula humana pueden existir a 10.000 clases de proteínas distintas. Por lo tanto, las células humanas a nivel de microscópico son bastante complejas por la composición proteínica que tienen. Las proteínas van a estar formadas por la unión de muchas moléculas relativamente sencillas, que van a ser estos monómeros no hidrolizables, que se van a denominar aminoácidos, que también lo podemos encontrar de una manera abreviada con una A mayúscula y una A minúscula. Aminoácidos. En un aminoácido, la estructura principal va a ser un carbono central, que le vamos a denominar carbono alfa, y ese carbono quiral, porque va a tener 4 grupos funcionales distintos, va a estar unido primeramente a un grupo amino, a un grupo carboxilo, que ya hemos analizado, a un hidrógeno y, lo más importante, a una cadena lateral R. Esta cadena lateral R es la más importante porque es la que va a cambiar en los distintos aminoácidos que nosotros vamos a tener. Los 3 elementos anteriores, el grupo amino, el grupo carboxilo y el hidrógeno, van a estar presentes en absolutamente todos los aminoácidos. Vamos a tener 20 aminoácidos distintos o principales. Podemos observar entonces la estructura principal, que es esta señalada en el círculo. Ese es un monómero y la unión de varios monómeros pues me va a generar un polímero que va a ser una proteína. ¿Cómo se clasifican los aminoácidos? Los aminoácidos los podemos clasificar principalmente en 2 ramas, según la polaridad de mi radical, mi grupo R, o según la estructura de mi radical. Tenemos 2 conceptos: polaridad, que tiene que ver con cargas; estructura, que tiene que ver con grupos funcionales presentes. En el caso de la polaridad vamos a tener 4: hidrófobos, que le tienen miedo al agua o que repelen el agua; hidrófilos, que son afines al agua; ácidos y básicos. Y según el radical vamos a tener alifáticos, es decir, de cadenas R estructuradas; aromáticos, que presentan benceno; o heterocíclicos, que presentan ciclos, no necesariamente bencenos, y algunas combinaciones con moléculas alifáticas que vamos a analizar. En el caso de los alifáticos, pues tenemos de 3 tipos: ácidos básicos y neutros. Vamos a ver la clasificación, primeramente según la polaridad del radical de los aminoácidos. Vamos a tener entonces hidrófobo, que repelen las grasas. Es principalmente cuando la cadena R es no polar, es decir, que no presenta cargas. En caso de que nosotros tengamos una molécula R que tenga polaridad, es decir, que tenga ciertas cargas, aunque no estén presentes en la molécula, pero que tenga cierta afinidad electrónica, van a ser hidrófilos, es decir, que van a tener cierta afinidad por el agua y por lo tanto van a ser bastante solubles. Tenemos los aminoácidos ácidos. Característica principal: va a tener un grupo carboxilo en el radical R. Y los básicos, que vamos a tener un radical R que se va a cargar positivamente.
Nos vamos a enfocar principalmente en los dos primeros, hidrófobos e hidrófilos. Vamos a ver ejemplos. No polares. Observemos cómo, en este caso, la variación de la cadena R, aquí tenemos la cadena R, no va a tener cargas. Son moléculas hidrocarbonadas y por lo tanto no presentan cargas ni positivas ni negativas, porque el carbono y el hidrógeno ve anuladas sus cargas y entonces no va a tener una carga. Sin embargo, en los aminoácidos polares, la cadena R va a presentar ciertos elementos, como por ejemplo el oxígeno, que tienden a cargarse de manera negativa y se polarizan, o el amoníaco, ion amonio, el grupo amino, que tienden a cargarse de forma positiva. Vemos que esto está presente en cualquier caso. Aquí tenemos oxígeno, que va a tener mayor afluencia de electrones. Tenemos el azufre, que también es un elemento que tiene muchos electrones. De nuevo, oxígeno y oxígeno. Entonces, la presencia del oxígeno va a generar ciertas cargas negativas que le va a dar cierta polaridad a la molécula. Por eso se llaman polares. Los ejemplos, la asparagina, la glutamina, tirosina, cisteína, serina, trionina, etc. Ahora, clasificación según su estructura. Dijimos que la estructura vamos a tener de tres tipos: alifáticos, que en este caso la cadena R es hidrocarbonada, va a ser una cadena abierta, no es una cadena cerrada, y puede o no tener grupos carboxilo o amino. Vamos a tenerla en tres tipos: neutro, si no posee ni carboxilo ni amino, es decir, simplemente hidrocarbonada; ácido, si tiene un grupo carboxilo, pero no un grupo amino; y básico, si tiene grupo amino, pero no carboxilo. En el ejemplo anterior, podemos analizar algunos elementos ácidos y básicos. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos un grupo amino, pero no hay un grupo carboxilo. Entonces, cuando tenemos un grupo amino y el grupo carboxilo, es una molécula neutra. Pero en el caso dado de que nosotros únicamente tengamos un grupo carboxilo, entonces será una molécula ácida. Y si solamente está presente el grupo amino, será una molécula básica. También tenemos los aminoácidos aromáticos, cuya característica principal es la presencia de benceno. Y por último, heterocíclicos. Vamos a tener una cadena igual hidrocarbonada, pero en este caso va a estar cerrada, formando algunos ciclos. Veamos los ejemplos. Primero, tenemos los alifáticos no polares. Vemos que en este caso tenemos simplemente cadenas hidrocarbonadas. Por lo tanto, van a ser neutras. No hay presencia de carboxilo ni presencia de amino. Tenemos glicina, alanina, valina, etc. Y tenemos los aromáticos, por poner otro ejemplo, que la característica principal es la presencia de el benceno, en todos los casos, ¿sí? Fenilalanina, tirosina y el triptófano. Por último, vamos a hablar acerca de los aminoácidos esenciales. ¿Qué son los aminoácidos esenciales? Van a ser aquellos que los organismos heterótrofos, deben tomar de su dieta. ¿Qué quiere decir esto? Los organismos heterótrofos son aquellos que no pueden producir su propio alimento a partir del sol o a partir del agua, sino que deben de obtener estos alimentos, vitaminas o aminoácidos a partir de la dieta o del consumo. Es imposible que estos se sinteticen dentro del cuerpo. Los autótrofos, como por ejemplo las plantas, sí pueden sintetizar aminoácidos esenciales o otro tipo de compuestos a partir de la luz o del agua. Vamos a tener 8 aminoácidos esenciales. En el caso de los adultos, estos aminoácidos son la fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, treonina, triptófano y valina. Y en los niños van a existir otros 2 aminoácidos esenciales, que son la arginina y la histidina. En algunas literaturas, la histidina se considera como un aminoácido esencial y por lo tanto tendríamos 9 aminoácidos esenciales, como lo podemos ver en esta imagen donde consideran la histidina como un aminoácido esencial. Notemos aquí la importancia y la sencillez de la estructura de los aminoácidos. Mi carbón quiral, aquí hay un hidrógeno que no se coloca, tenemos mi grupo carboxilo, tenemos mi grupo amino, ¿y qué es lo importante? Pues lo importante va a ser la cadena R.
y vemos todas las variantes de la cadena R, que puede ser simplemente hidrocarbonada, que puede ser aromática, presente el benceno, que puede ser con un grupo hidrocarbonado otra vez, que puede tener el azufre, cierta polaridad, etc.